Buenas tardes. El título de esta presentación es El archivo como condición de existencia, reflexiones desde la experiencia. Puede sonar un poco filosófico este título, pero bueno, después de 20 años de estar trabajando con archivos, estoy convencida que el archivo no es simplemente un lugar donde se guardan documentos, sino que es una condición de existencia. E intentaré explicarme a lo largo de esta presentación por qué considero este concepto para el archivo. Hoy podemos decir que sin archivo no hay pasado comprobable, no hay un presente administrable y no hay un futuro proyectable. Cuando pensamos en el pasado, pensamos en memoria, pero la memoria para sostenerse en el tiempo necesita de los documentos. Cuando pensamos en el presente, pensamos en derechos, el derecho a la identidad, a la propiedad, a un título, a una trayectoria profesional o laboral. Esos derechos existen porque hay documentos que los respaldan. Y cuando pensamos en el futuro, pensamos en continuidad, en transmisión, que lo que hoy hacemos pueda ser comprendido mañana. Pero nada de eso es posible si lo que hacemos hoy no se conserva. Entonces, el archivo hace posible que nuestras acciones perduren, porque los documentos no solo registran la vida social, sino que en definitiva la hacen posible. Ahora bien, ¿cómo llegué yo a pensar de esta manera? Para explicarlo tengo que volver un poquito hacia mi pasado o hacia mi propia trayectoria. Yo me formé como bibliotecaria en la Universidad Nacional de La Plata, como muchos de ustedes sabrán. Llegué a la bibliotecología gracias a Susana, la bibliotecaria de mi escuela secundaria. Pasaba mucho tiempo en esa biblioteca y bueno, me gustaba ver cómo se organizaba el conocimiento, cómo la bibliotecaria orientaba en las lecturas, cómo acompañaba en los distintos procesos de aprendizaje que se daban en la institución. Y esa profesión, de alguna manera, ver esa profesión, lo que ella hacía, me ayudó a decidir que quería estudiar bibliotecología con una idea muy clara, que era volver a esa escuela, a esa biblioteca y trabajar ahí, porque bueno, Susana le faltaban unos años para jubilarse y bueno, nada, me veía trabajando en ese contexto. Pero bueno, como sabrán, la vida tiene sus propias decisiones y sus propias opciones y me llevó por otros caminos. Así fue que en 1996 empecé a trabajar en la biblioteca de la Facultad de Humanidades, en Bibuma, todos la conocemos con ese nombre. Y bueno, en ese momento la directora era Marcela Fushimi y fue ella quien me invitó a sumarme al equipo de trabajo. Ahí descubrí la práctica real de la bibliotecología, lo que implicaba la organización de colecciones, la descripción de los documentos, la mediación entre la información y las personas. La verdad que es una profesión que amo profundamente y me hace muy feliz ejercerla. Imagino que muchos de ustedes también estarán en esta misma línea. Em, Ahora bien, en el año 2001 ocurrió algo que de alguna manera afectó mi recorrido. La universidad impulsó un proyecto junto con la Comisión Provincial por la Memoria eh, y este proyecto era para digitalizar y de alguna manera organizar y difundir el archivo de la exdirección de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que bueno, ese nombre se abrevia como DIPBA. Y bueno, este proyecto estaba coordinado por la gente del CESPI de la UNLP, la mayoría era gente de informática, y estaba coordinado por Javier Díaz, por Lía Molinari y por Rubén Baena. En ese momento no existía una carrera universitaria de archivística en La Plata, y como el proyecto necesitaba profesionales de la información que ya trabajaran en la universidad, convocaron a bibliotecarias y bibliotecarios. Así es como yo llegué a este archivo y bueno, poco después también se sumó la bibliotecaria Karina Presta. Por una parte, se inició el trabajo de conservación, que estuvo a cargo de la especialista Carolina Bergaglio, con quien mantengo una amistad desde aquella época. Y bueno, por otra parte, se inició el trabajo archivístico. Lo primero que hicimos fue reconocer ese archivo, ver qué había, cómo estaba organizada o desorganizada la documentación, registrar cada hallazgo. De mi parte, surgió la necesidad de comprender mejor esos documentos para poder describirlos correctamente. Yo sabía de manera muy general que un archivo no es una biblioteca,
lo mismo que no es un museo, son cosas diferentes, unidades de información diferentes, porque bueno, lo habíamos aprendido en la materia de introducción a la bibliotecología, en mi caso de la mano de la profesora Rosa Pizarello. Pero ahí entendí que ese conocimiento era insuficiente, porque aparecían muchas preguntas nuevas. ¿Qué era exactamente un documento de archivo? ¿Qué características tenía? ¿Cómo se organiza un conjunto documental que no fue producido para ser leído como un libro? ¿Cómo se respeta ese contexto en el que los documentos son creados? Todas estas preguntas, de alguna manera, surgían por esta preocupación mía de describir a conciencia esta documentación. En ese momento también empecé a entender que la bibliotecología y la archivística comparten saberes en común. Por ejemplo, saberes y necesidades en común. Por ejemplo, el tema de la descripción documental, el empleo de normas y protocolos para esa descripción, el uso de lenguajes controlados y de tesauros, la gestión de bases de datos, el trabajo con los metadatos, la aplicación o la generación de normas internacionales que habiliten el intercambio de información entre distintas instituciones, la necesidad de políticas de información a nivel estatal, políticas públicas que protejan tanto a las bibliotecas como a los archivos. Y también, de alguna manera, comprendí que compartimos algo profundo, que es una ética profesional vinculada al acceso a la información y al conocimiento. La idea de que organizar documentos no es solo una tarea técnica, sino que conlleva una responsabilidad profesional, pero sobre todo un compromiso ético. Ahora bien, también entendí que el archivo plantea problemas específicos, porque en archivística no trabajamos con documentos aislados, sino relacionados. Trabajamos con conjuntos documentales producidos por una institución o por una persona en el desarrollo de sus actividades. Nos basamos en principios fundamentales de la archivística, como por ejemplo el principio de procedencia, que nos dice que los documentos deben mantenerse vinculados a la institución o persona que los produjo. En archivística prestamos mucha atención a dos cosas, básicamente: cómo se producen los documentos y cómo se relacionan entre sí. La génesis administrativa nos dice que cada documento surge de una acción o un trámite dentro de una organización. Básicamente explica por qué existe ese documento. Y la organicidad documental nos recuerda que esos documentos no están solos, que forman parte de un conjunto que refleja la actividad de esa institución. Para entender un poco este asunto, pensemos en un ejemplo cercano a nosotros, nuestro legajo de estudiante en la UNLP. ¿Sí? Ese legajo no está compuesto por un documento único. Contiene formularios de inscripción, ese que llenamos cuando nos anotamos a la carrera, las actas de cada examen que nosotros rendimos y aprobamos, los certificados, las resoluciones administrativas. Todos esos documentos existen porque la universidad realiza determinadas actividades y genera evidencias documentales. Si nosotros separamos esos documentos de su contexto, si los mezclamos con documentos de otras personas o de otras instituciones, perderíamos la posibilidad de entender qué significan y esos documentos pueden llegar a perder el valor que necesitan y que tienen. Por eso, en general, se dice que en archivística respetar el origen y las relaciones entre los documentos es fundamental. Ahora bien, trabajando con el archivo de la DIPBA, de la Comisión Provincial por la Memoria, me di cuenta que para hacer bien ese trabajo necesitaba saber más de archivística. Entonces empecé a formarme de manera autodidacta. Lo primero que hice fue leer el Manual de Archivística de Antonia Heredia Herrera, que es un clásico de la archivística. Y también asistí a congresos, escuché especialistas, pero bueno, de alguna manera sentía que me hacía falta una formación sistemática. Entonces, en el año 2014, 2004, perdón, en el año 2004 obtuve una beca de la Fundación Antorchas que me permitió realizar el máster en archivística en la Universidad Carlos III de Madrid. Acaba de ser unas comillas, un parate, un paréntesis para comentar y reconocer y agradecer que junto con la beca de la Fundación Antorcha también estuvo el apoyo de la Facultad de Humanidades
porque bueno, en ese momento yo trabajaba en Vivuma y me permitieron tener una licencia con goce de sueldo que ayudó mucho a costear esta formación. Bueno, retomando un poco el hilo de la ponencia, este máster fue un punto de inflexión también en mi carrera profesional, porque bueno, de la mano de profesores como José Ramón Cruz Mundet o como Ramón Alberchi Fugueras, entre otros, comprendí que la archivística era una disciplina científica, con fundamentos, con métodos, con un marco normativo propio. Y de alguna manera confirmé algo que, bueno, lo venía viendo y era que el archivo no es un complemento de la biblioteca y que la archivística es un campo disciplinar con identidad propia. A lo largo de mi trayectoria profesional me encontré con archivos en contextos muy distintos. Cada uno de estos contextos me permitió comprender una dimensión diferente del archivo y del trabajo archivístico. Voy a mencionar cuatro escenas breves en las que el archivo aparece con funciones diferentes y bueno, de alguna manera muestran un poco mi recorrido por este tipo de unidad de información. La primera escena tiene que ver con el archivo como memoria y prueba. La primera gran experiencia que tuve yo con los trabajos con el archivo fue con la DIPA, con el archivo de la DIPA. Ahí el archivo no era simplemente un conjunto de documentos históricos, era documentación producida por un organismo de inteligencia. Había registros de vigilancia, seguimientos, fichas de personas, informes. Eran documentos producidos por el aparato estatal de control y cada uno de esos documentos podía convertirse en prueba judicial. Ahí entendí que describir correctamente un documento era un acto de responsabilidad, una práctica con implicancias públicas, porque si la descripción era incorrecta, si el contexto no se respetaba, si de alguna manera la organización alteraba las relaciones originales entre los documentos, esa documentación podía llegar a perder valor probatorio. Entonces comprendí que el archivo no solo conserva el pasado, sino que puede hacerlo jurídicamente operativo en el presente. Así, en ese contexto, el archivo era memoria activa y era condición de posibilidad para la justicia. En la siguiente escena, en cuanto pase la filmina, ahí vamos, eh, hablamos del archivo como proceso creativo. Años después, trabajé con archivos personales y de escritores y artistas, de la mano de la doctora en letras Graciela Golchuk. Y el escenario era completamente distinto. Yo no estaba frente a expedientes de inteligencia, sino a borradores, cartas, manuscritos, versiones sucesivas de una obra que tenían muchas anotaciones al margen. Ahí el archivo mostraba otra dimensión, la del proceso creativo. El archivo permitía ver cómo se construyó una obra, cómo una idea fue tomando forma, cómo un texto cambió a lo largo del tiempo y también cómo se pensaba en determinada época. En este caso, el archivo no era prueba judicial, sino que era fuente para la investigación. Era la posibilidad de poder comprender a un autor, a su obra y a su tiempo. La siguiente escena tiene que ver con el archivo como sistema digital. El trabajo con repositorios institucionales y los proyectos de preservación digital fueron desafíos que vinieron de la mano o enmarcados en el trabajo que yo realizaba en Vivuma. No es una novedad que de un tiempo a esta parte trabajamos con documentos no solo en papel, sino también electrónicos, con bases de datos, con sistemas digitales. Y bueno, esto de alguna manera plantea un problema que es muy serio, que es el de la fragilidad del entorno digital. Cambian los sistemas, cambian los formatos, cambian las tecnologías. Y si no hay políticas claras de gestión documental, lo que hoy producimos puede no existir mañana. Por eso, en el entorno digital hay algo que conviene recordar siempre, y es que lo que no se gestiona desaparece. Bien, y el cuarto escenario o escena es el archivo como infraestructura organizacional. También tuve la oportunidad de trabajar como asesora en un proyecto de reingeniería de archivo para una empresa del sector energético. Y nuevamente el contexto era muy diferente. Allí el archivo no estaba asociado a la memoria histórica ni a la investigación, sino al funcionamiento cotidiano de la organización. Y entendí que un archivo mal gestionado
no es solo un problema técnico, puede generar conflictos legales ante documentos que no se encuentran, pérdidas económicas, desorganización institucional. La organización documental impacta directamente en la eficiencia de una institución. En ese contexto, el archivo no era solo memoria, era infraestructura organizacional estratégica. En resumen, en contextos tan distintos, siempre confirmé la misma idea, que el archivo no es acumulación de papeles, no es un pasado muerto, es una estructura que sostiene la acción social, es una memoria organizada para poder actuar en el presente y proyectar hacia el futuro. Ahora bien, cuando uno mira estas experiencias en conjunto, empieza a aparecer una especie de lógica común que explica por qué los archivos son tan importantes. Una de esas primeras ideas es que no hay democracia sin documentos accesibles, porque sin documento no hay transparencia ni posibilidad de control ciudadano sobre las instituciones. Por otra parte, que ahí pasó. Por otra parte, no hay investigación sin fuentes organizadas. El conocimiento necesita evidencia y esa evidencia tiene que poderse encontrar. Hay que poder contextualizarla, comprenderla, replicarla si es necesario. Por otro lado, no hay gestión eficiente sin sistemas documentales sólidos. Las instituciones toman decisiones todo el tiempo, basadas en información registrada. Y cuando esa información no está organizada o no se conserva adecuadamente, la gestión se vuelve frágil. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque, retomando lo dicho, cuando hablamos de archivos, no hablamos de documentos viejos que están acumulados o que se van acumulando ahí. Hablamos de algo mucho más importante, de infraestructuras fundamentales para la vida social. Y por eso podemos decir que el archivo es una condición de existencia para la vida democrática, el conocimiento y también para la organización social. Y aquí me gustaría aclarar algo. Muchas veces cuando se habla de archivo, la imagen que aparece es la del archivo histórico. Documentos antiguos, memoria colectiva, patrimonio cultural. Y esa dimensión es muy importante. Pero la archivística no se limita a los archivos históricos. Existen archivos administrativos que sostienen el funcionamiento del Estado, archivos escolares que registran trayectorias educativas, archivos hospitalarios que resguardan historias clínicas, archivos judiciales, empresariales, audiovisuales, de organizaciones sociales. En todos ellos se gestionan documentos con valor jurídico, administrativo y social. Si esos documentos no se gestionan adecuadamente desde su origen, difícilmente pueden convertirse después en una memoria histórica. Por eso resalto algo que parece muy simple a primera vista, pero que para mí es sumamente importante, y es que la archivística no comienza cuando el documento envejece, sino cuando el documento se produce. Ahí está la clave de una adecuada gestión documental. Y desde hace un tiempo a esta parte también estamos enfrentándonos a un nuevo desafío, que son los datos. Muchas actividades institucionales ya no generan únicamente documentos en el sentido tradicional, sino que generan registros de datos dentro de sistemas informáticos o bases de datos. Así es como aparecen bases de datos académicas, sistemas hospitalarios, plataformas administrativas, sistemas de gestión pública. Esos datos también pueden tener un valor probatorio, administrativo o testimonial, y la archivística tiene que pensar cómo preservar y gestionar y dar acceso a esas nuevas formas de información. Vivimos en una época en la que producimos más información y datos que nunca, donde la pregunta a hacerse ya no es si vamos a archivar, sino cómo vamos a hacerlo, porque gestionar los documentos y los datos implica comprender principios, normas, contextos institucionales y tecnologías que es preciso conocer y, de alguna manera, tener la capacidad de aplicar todos esos conocimientos en un contexto particular como son los archivos. Todo lo anterior me conduce de alguna manera a decir que el trabajo archivístico requiere una formación específica. No alcanza con la buena voluntad y la intuición. Si bien al principio pueden funcionar, no alcanzan. Se necesitan conocimientos técnicos, criterios profesionales y conciencia ética. Por eso la formación archivística es cada vez más necesaria.
no como una moda, sino como el reconocimiento de este campo que tiene una identidad disciplinar propia. Para mí, formar archivistas es formar profesionales capaces de garantizar esos derechos, de preservar la memoria y de sostener la vida institucional. Porque si el archivo es condición de existencia, formar archivistas es una responsabilidad social. Ay, que no, no pasó. Ahora sí. Y por eso celebro la creación de la carrera de archivística en la UNLP. Quiero reconocer especialmente el trabajo de la comisión que elaboró el plan de estudios y de las autoridades de la facultad y de la universidad, que han sabido ver no solo la importancia, sino la necesidad de esta formación y que impulsan con esta iniciativa el desarrollo del campo de la archivística en nuestra región. Por último, me gustaría agradecer su atención, así como la invitación que me ha realizado el comité organizativo del evento. Y bueno, quedo a su disposición para responder las preguntas que surjan eh, sobre el tema o sobre otras cuestiones. Hasta luego y muchas gracias.